Un cordial saludo para todos. Yo soy Leonardo Álvarez y hoy les voy a contar de forma sencilla de dónde viene y cómo funciona la partida doble. Esta herramienta que es clave para llevar bien las cuentas en cualquier negocio o empresa. Vamos a hablar un poquito sobre los orígenes de la contabilidad. Entonces, la contabilidad no es algo moderno, sino que desde tiempos antiguos como en Mesopotamia, Egipto y Roma ya se usaban tablillas de barro o papiros para anotar lo que tenían y lo que gastaban. Todo esto lo hacían para cuidar sus bienes y saber en qué se les iba la plata. Estas primeras formas de registro sentaron la base para lo que siglos después sería un sistema mucho más estructurado. Fue en 1494 cuando un señor italiano llamado Luca Pacioli, que era fraile y matemático, organizó todo esto y lo explicó bien en su libro llamado Suma de Aritmética. Él no inventó la partida doble, pero sí fue el que la enseñó al mundo y la dejó escrita para que otros la usaran. Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, el crecimiento del comercio y el capitalismo exigió una contabilidad más precisa. Por eso la partida doble se extendió globalmente y se adaptó a los distintos contextos, y así fue como se dio origen a algunas escuelas contables como lo fue la italiana, la francesa y la anglosajona. La base de este sistema es una regla que dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Esto quiere decir que cada vez que hacemos una transacción siempre hay dos movimientos, uno que entra y otro que sale. Entonces, por ejemplo, si compramos algo, esa compra entra a una cuenta y la plata que pagamos sale de otra cuenta. Lo importante es que se crearon para controlar todo esto son los principios de contabilidad generalmente aceptados que sirven para la elaboración de estados financieros. Estos son obligatorios para las empresas que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos. Otras normas son las normas internacionales de información financiera, que son un conjunto de estándares globales que se crearon para unificar la presentación de estados financieros de las empresas. El objetivo es lograr un lenguaje contable común entre los países. La partida doble es útil porque ayuda a llevar las cuentas con más precisión, permite encontrar errores o fraudes y sobre todo a tener información clara para tomar decisiones importantes en cualquier empresa. Entonces vamos a ver la aplicación práctica de esto por medio de este ejemplo. Compramos mercancía por 1.000.000 de pesos y la pagamos en efectivo. Entonces se evita el inventario porque entra mercancía y se acredita la caja porque sale la plata. Aunque el dinero baja, el inventario sube, el equilibrio se mantiene. Es así como funciona la partida doble. Entonces miramos ya el mismo ejemplo, pero ya aplicado en el contexto de una empresa y de cómo se lleva la contabilidad. Entonces, tenemos 1.000.000 de pesos, se va el débito de la cuenta de la mercancía y el mismo 1.000.000 de pesos se va el crédito de la caja porque es de donde sale el dinero. Y al final vemos que las sumas del débito y del crédito nos debe dar lo mismo. Entonces, para terminar, la partida doble es la base de toda contabilidad seria. Nos ayuda a mantener el orden en las finanzas y a tomar mejores decisiones. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, cordial saludo, mi nombre es Laura Bosa, les voy a hablar un poco sobre la ecuación patrimonial. ¿Qué es? Es una ecuación contable básica que refleja la relación entre los recursos de una empresa y las fuentes financieras de estos recursos. La fórmula es activo es igual a pasivo más patrimonio. Todo lo que una empresa posee, o sea, los activos, han sido financiados por alguien, por un tercero o por los propietarios de la empresa. Si es por un tercero, es un pasivo. Si es por los propietarios, es un patrimonio. Por eso se debe siempre cumplir que lo que tengo, o sea, el activo, es igual a lo que debo más lo que realmente es mío. O sea, activo igual a pasivo más patrimonio. Tenemos como ejemplo que un emprendedor inicia un negocio con estas operaciones. Aporta 20.000 en efectivo, compra de mercadería por 5.000 en efectivo, compra de muebles por 3.000 a crédito, vende mercancías por 4.000, lo que le costó 2.000. En aportes tenemos 20.000 pesos. La compra de la mercadería sería entonces 15.000
más 5.000, que ya sería pues los 15.000 pesos del patrimonio, pero hay que sacar 5.000 pesos para la compra de mercadería, pero sigue siendo un activo. Eh, También tenemos la compra de muebles, que tomaríamos pues la misma parte anterior, pero en esta ocasión sería 3.000 pesos al pasivo porque es un crédito, pero aún así nos seguiría aumentando en el activo. Y por último tenemos la venta, que entonces en este caso los 15.000 que teníamos como caja, le aumentaríamos 4.000 pesos, que es lo que costó, lo que se pagó por la venta que se hizo. Ya el total serían 25.000 pesos, tanto para activo como para patrimonio. Entonces tenemos fundamentos de la ecuación. Cada transacción se registra en dos cuentas, el debe y el haber, y respeta la ecuación patrimonial. Esto garantiza la exactitud y consistencia de los registros contables. Tenemos dos fundamentos primordiales, que es la dualidad económica, que toda transacción tiene doble efecto, lo que entra en la empresa debe tener un origen, y el equilibrio contable, que es la ecuación patrimonial siempre debe estar en equilibrio. Si cambia un lado de la ecuación, el otro también debe cambiar a la misma medida. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Daisy Paola Izquierdo y me corresponde exponer activos, pasivos y patrimonio. En esta parte de la exposición vamos a presentar la definición de activo, pasivo y patrimonio, enfocado pues en las normas NIF, para que comprendamos un poco más el contexto, el concepto, que son fundamentales para nosotros también como estudiantes. Iniciemos con el activo. En la definición de activo tenemos el concepto que según NIF son recursos controlados por la entidad como resultado de eventos pasados, de los cuales podemos obtener beneficios económicos. Tiene varias características, pero algunas de las características es que son medibles, son identificables, proporcionan un posible flujo de caja o de contribución directa pues al ingreso. Entre los ejemplos tenemos la propiedad, planta y equipo, el inventario y las cuentas por cobrar. Sigamos con el pasivo. En el pasivo encontramos que el pasivo son obligaciones presentes de una entidad, de una empresa, que surgieron de sucesos pasados y que para estas ser cumplidas necesita generarse una salida de recursos, una salida de dinero o una salida de efectivo pues de banco, de caja o un intercambio pues de algún activo. Un ejemplo de esto son todas las deudas a corto o largo plazo, incluyendo pues las obligaciones fiscales. Es importante tener presente que el correcto registro de estas garantiza que la empresa o la organización refleje la capacidad real que tiene para cumplir sus obligaciones. En este caso, vamos a continuar con el patrimonio. En el patrimonio podemos darle una definición muy sencilla, que es: el patrimonio representa el resultado de tomar los activos de la organización, de la empresa, de la entidad y deducirle, restarle todos los pasivos. Entonces es como la ecuación patrimonial. Patrimonio es igual a pasivo, a activo, menos pasivo. En esto se encuentra el capital social, las reservas y los resultados acumulados. Entonces continuamos con dar un poquito más de ejemplos de estos conceptos.
Entre los ejemplos prácticos tenemos que el activo tiene activos fijos, por ejemplo, como los edificios, los terrenos, los inventarios, que son los bienes que están destinados para la venta, y el efectivo, que quiere decir dinero. Tenemos el pasivo, que son todos, por ejemplo, préstamos bancarios, deudas con los empleados, cuentas por pagar a empleados, las obligaciones fiscales, que se refiere a los impuestos, y todo lo que tiene que ver con deudas a proveedores y acreedores. Finalmente, en el patrimonio tenemos el capital social, que son los aportes que han dado los socios, los accionistas. Tenemos las reservas, que son utilidades que se tienen por allá guardadas para fortalecer la empresa. Los resultados acumulados, que son todas las ganancias o pérdidas del ejercicio que han afectado directamente al patrimonio. Y como para ir finalizando, se entiende que el patrimonio refleja la salud financiera y la capacidad que una empresa tiene para financiarse por sus propios medios. Y finalmente tenemos algunas reflexiones en las cuales encontramos que el activo, pasivo y patrimonio deben ser reconocidos conforme a los criterios establecidos por ley, representando fielmente la realidad de una empresa, ¿cierto? Es importante tener claros estos conceptos porque permiten evaluar la solvencia, la liquidez y estructura financiera de una empresa. Y todos los ejemplos que mencionamos nos ayudan a entender, a interpretar los estados financieros, los estados contables. Y el conocimiento es clave para este conocimiento, el conocimiento de estos conceptos es clave para el desempeño de nosotros como futuros profesionales en contabilidad y finanzas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Zapata y vamos a hablar del tema que me corresponde para la actividad 5, que son los ingresos. Es importante tener presente que la cuenta 4 es la cuenta de ingresos y que corresponde a una naturaleza crédito. Ahora sí, vamos a hablar sobre los ingresos, que son todas las entradas brutas de beneficios económicos durante un periodo contable, que surge en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y que dan lugar a aumentos en el patrimonio distinto de las aportaciones de los propietarios. Estos ingresos se pueden clasificar en operacionales, no operacionales y otros ingresos. ¿Qué son los ingresos operacionales? Son todos aquellos que van derivados de la actividad principal de la empresa. No operacionales son todos los ingresos secundarios, como rendimientos financieros, dividendos, ganancias y demás. Y otros ingresos son los no recurrentes o extraordinarios, como una indemnización, como una subvención. Entonces ahí tenemos 3 clasificaciones y es súper importante tenerlas presentes, ya que, por ejemplo, acá los operacionales van en la 41, los no operacionales son la cuenta 42 y acá se tipificarían los otros ingresos de acuerdo al concepto de los otros ingresos. Ingresos por actividad económica, tenemos empresas comerciales, que son venta de productos terminados, empresas industriales, que son productos fabricados, y tenemos empresas de servicios de consultoría o transporte. Y las instituciones financieras, que son intereses, comisiones y servicios bancarios. Tenemos en cuenta que la finalidad de los ingresos es aumentar el patrimonio de la empresa, determinar la utilidad o pérdida del periodo, sirve como base para calcular los impuestos y permite evaluar el rendimiento financiero de la empresa. Permite hacer ventas de contado o ventas a crédito, pero siempre debemos reconocer el ingreso dentro del mismo mes. Es decir, yo puedo generar la factura hoy y el cliente me la puede pagar hoy mismo. O puedo generar una factura hoy y el cliente me la paga dentro de 30 días. Acá tenemos la clasificación de la cuenta, que es la cuenta 4 de ingresos y su naturaleza es crédito. Está dentro de las cuentas nominales. Se le denomina cuentas nominales porque se cierra cuando se finaliza cada periodo, luego de que este balance o registro inicie desde cero. Este tipo de cuentas contables se utilizan en el estado de resultados o en el estado de ganancias y se encuentran en las principales subcuentas. Ingresos, costos y gastos para nosotros son los ingresos que reflejan el dinero
el dinero que entra a una empresa como resultado de las actividades económicas de la misma. Y su causación siempre va a estar en el crédito. Acá tenemos un ejemplo y tenemos nuestras referencias bibliográficas que tuvimos en cuenta para la elaboración de esta actividad. Espero haya sido útil nuestra actividad. Muchas gracias y feliz tarde. Cordial saludo, mi nombre es Lady Muñoz y vengo a explicar qué es el gasto en contabilidad. El gasto es una disminución económica en un periodo determinado que se puede representar en salida de efectivo, aumento de pasivo, como adquisición de deudas y que generan una reducción de patrimonio. Tenemos las diferencias de gastos y costos. El gasto representa una obligación asumida por la empresa con el objetivo de apoyar el proceso de comercialización de los productos y el costo representa los desembolsos directamente relacionados con la producción de bienes o servicios como mano de obra directa y los materiales que forman parte del valor de una mercancía destinada a la venta. Tenemos la clasificación de gastos. Estos se comportan de diferente manera. Tenemos los gastos directos que se asocian directamente con una actividad o producto. Los gastos indirectos no se pueden asociar directamente con un producto, sino con la operación general. Los gastos fijos, estos no cambian el volumen de ventas o producción, y los gastos variables cambian en proporción al nivel de actividad. Como referencia se tomó la empresa Protección S.A. El gasto de personal sería, como tal, los sueldos de asesores financieros, analistas de riesgo y personal de atención al cliente. El gasto en tecnología son todos los pagos por mantenimiento de servicios, software financieros y plataformas digitales. Tenemos los gastos de publicidad. Estos abarcan las campañas informativas sobre pensiones y ahorros en medios de comunicación. Los gastos administrativos serían el alquiler de las oficinas, papelería, servicios públicos. También tenemos el gasto legal y de cumplimiento, que serían honorarios de abogados, auditorías y cumplimiento normativo exigido por la Superintendencia Financiera. También el gasto financiero, que sería todos los intereses por financiamiento o costos bancarios por transacciones. Y por último, el gasto en capacitación, que abarca todos los cursos y talleres para mantener actualizados a los empleados en temas financieros y normativos.